Muchas gracias. Voy a pasar ahora ya a presentar la última ponencia, que en este caso nos va a ofrecer, va a impartir el profesor Víctor Bastante Granell, profesor ayudante doctor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Ay, perdón, me he confundido, que se me ha puesto ahí la pantalla y me he ido. El profesor ayudante doctor de Derecho Civil de la Universidad de Almería, disculpen el error, y nos va a hablar también sobre un tema muy actual y que los que son padres en este momento pues creo que les interesará muchísimo, titulado Patria Potestad, hijos y teléfonos móviles. Por lo tanto, cuando quiera, profesor, puede iniciar su ponencia. Perfecto, buenas tardes, espero que se me escuche correctamente. Si es así, ¿sí? Sí, Vale, perfectamente. perfecto. Bueno, antes de comenzar con la exposición y sobre todo para respetar el tiempo concedido, primero expresar mi agradecimiento por poder participar en este 10º Congreso de Derecho de Familia. Para mí es un completo placer expresar el agradecimiento también sincero por la generosidad, la disposición y la amabilidad de los directores, el profesor De Verda y el profesor Pedro Chaparro, y también hacer extensiva ese agradecimiento sobre todo también a aquellas personas que han estado detrás intentando ayudar a la organización del Congreso, como pueden ser el profesor Gonzalo Muñoz y Guillermo Fernández. Bueno, por mi parte, es un placer poder estar con ustedes, compartir o aportar mi granito de arena a estas cuestiones de derecho de familia, esos nuevos retos que plantean diferentes reformas legislativas. Comparto con ustedes una presentación que espero que la vean correctamente y aquí decirles sobre todo que se me planteó la posibilidad de plantear este tema y tratarlo. ¿Por qué motivo quise centrar la ponencia en este asunto relacionado con la patria potestad, los hijos y los teléfonos móviles? Sobre todo por ciertos testimonios cercanos que pude llegar a conocer y también por varias personas que me comentaron algunos asuntos a nivel familiar que pudieron llegar a vivir y a conocer con exactitud. Les pongo un par de ejemplos. Dos padres que tenían una cierta brecha digital con sus hijos, ignoraban lo que sus hijos hacían por Internet, concretamente su hija, una menor de 12 o de 13 años aproximadamente, no controlaban lo que la hija hacía por el teléfono móvil y la menor se metía en redes sociales, contactaba con adultos dentro de 20 o 30 años y se podía llegar a sospechar que mantenía relaciones sexuales con esas personas. Es verdad que aquí la familia tenía otra serie de problemas y esos tipos de problemas a lo mejor no le dejaron poder entrever esa necesidad de supervisión de la hija. Otro dilema que seguramente muchos de ustedes habrán tenido, ya sea porque tengan hijos o de amigos o conocidos que tienen hijos, es el dilema constante de a qué edad o en qué momento le tengo que poner a disposición, en este caso a mi hijo, un teléfono móvil, porque es una cuestión que se nos plantea en muchas ocasiones para ver qué edad o madurez necesita tener como tal. O bien, otro asunto que también tuve la oportunidad de conocer hace poco tiempo, un matrimonio con una hija menor, y deciden ponerle o instalarle una aplicación de control parental para saber sobre todo dónde se encontraba la hija en cada momento y poder tenerla geolocalizada. Es cierto que aquí existía un consentimiento por parte de la menor, no le importaba que sus padres supieran en cada momento dónde se encontraba como tal. Creo que les he comentado una serie de asuntos, hay muchos más porque es una materia bastante extensiva, diferentes cuestiones, planteamientos, problemas, pero pueden empezar a suponer que todo comienza con un momento determinado cuando empezamos con el ejercicio de la patria potestad. Es cierto que con el tiempo la institución de la patria potestad ha existido, ya sea a nivel legal o a nivel social, desde los tiempos del origen del ser humano, todo progenitor ha tenido que cuidar a sus hijos. Y ha existido diferentes elementos históricos y sociológicos que han diferenciado el ejercicio por cada progenitor. Pero ahora actualmente, en pleno siglo XXI, nos estamos adentrando en un nuevo reto, que es el reto digital. Estamos ante la sociedad de la información, de la comunicación, de la tecnología, y los padres se encuentran con ese reto de cómo tengo que criar, educar, proteger a mi hijo en el momento en el que yo pongo a su disposición un teléfono móvil. Y de hecho, Freud lo decía realmente de la siguiente forma: hay una necesidad básica para todo menor, que es la necesidad de protección por parte de su padre. Eso siempre va a ser básico. Claro, se nos plantea ese reto. Y si nos centramos en un dispositivo electrónico en concreto e en particular, que es el teléfono móvil, la primera cuestión aparece en esa escena
típica en la que se encuentran los padres en la casa o en algún sitio, un escenario, se acerca al hijo menor de edad y le pregunta a sus padres, mira papá, mamá, que quiero tener un teléfono móvil. Y aquí ya los padres tienen que comenzar con esa decisión de qué hago ante la cuestión que me plantea mi hijo. Muchos de ellos, ya sea por presión social, por presión del menor o incluso por su propio interés, porque consideran que el teléfono móvil le da una cierta seguridad o confianza, una mayor comunicación con el menor en caso de que haya un problema, finalmente acceden y pone a disposición del menor un teléfono móvil o un terminal para que lo pueda llegar a utilizar. Claro, siempre se nos plantea el interrogante, tenemos la patria potestad establecida en el Código Civil, hay que interpretarla, hay que aplicarla en la vida real, pero ahora converge esa nueva tecnología o dispositivo móvil en el ámbito familiar. Convergen, por tanto, esos tres elementos. Esto supone, primero, plantearse la idoneidad de tener que conceder el teléfono móvil. Piensen ustedes que, según información y datos estadísticos, actualmente ya hay menores de edad con 9 años que están accediendo a su primer teléfono móvil. Y también hay que seguir la recomendación de ciertos expertos que consideran, bajo su opinión, aunque aquí hay cierta discrepancia, que los menores no tendrían que acceder al teléfono móvil sino a partir de los 14 años. Una cuestión que puede resultar un tanto discutible según la opinión de expertos, ya sea en el ámbito jurídico o en el ámbito de la psicología. Esa es la cuestión que se nos plantea. En ese momento, un padre lo que se tiene que plantear es cómo debo ejercer la patria potestad ante esta situación. Y es cierto que el concepto de patria potestad, la institución protectora como tal, se puede reinterpretar y se tiene que reinterpretar en clave digital. Tenemos que intentar, sobre todo, ver esos deberes y derechos que tienen los padres para aplicarlos al escenario digital y ver lo que supone en la aplicación real. Porque piensen que ya el mundo real no solamente es el peligro que tienen los menores, por llamarlo de alguna forma, sino que también tenemos ahora el mundo digital. Esa institución protectora, esa función dual de los progenitores, se ha ido manteniendo durante décadas en el Código Civil, con pocas modificaciones. Ahora tenemos ciertas novedades legislativas que son importantes reseñar porque están suponiendo un complemento a ese concepto, sobre todo atendiendo al escenario digital, y podríamos decir o podríamos llegar incluso ya a comenzar a hablar de la denominada patria potestad digital, que sería una especie de vertiente de ese concepto de patria potestad que se encuentra en el Código Civil y podríamos incluso definirlo como ese conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores respecto a los hijos menores de edad no emancipados con la finalidad básica de garantizar su protección, su educación y la representación en la sociedad de la información, del conocimiento y de la tecnología. Pero ojo, aquí tenemos que tener cuidado porque los padres tienen que llegar a desarrollar esos deberes con un equilibrio muy necesario, y es que lo tienen que hacer siempre en beneficio del menor, con respeto a su personalidad, sus derechos y, sobre todo, atendiendo su progresiva capacidad de obrar, que también existe en el ámbito digital. De hecho, podemos ver los artículos 154 siguientes del Código Civil que se pueden reinterpretar, pero tenemos que traer a colación dos preceptos de los últimos años, uno recogido en el artículo, uno que es el artículo 84.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, donde establece que los padres y los representantes legales tienen que procurar un uso responsable y diligente de los dispositivos electrónicos por parte de los menores de edad, y también el reciente artículo 45 de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, que establece una especie de obligación legal porque dice que los padres deben de procurar la educación y la protección de los menores en el ámbito digital, porque también hay muchas formas de violencia a las que pueden acceder por Internet. Eso sirve como complemento. Hay otros códigos, por ejemplo, de derecho foral, el Código Civil catalán también alude a esa necesidad, también hay normativa autonómica como la andaluza que hace extensible o que por lo menos habla de esa necesidad de que los padres velen por los menores en Internet, y nos encontramos con este nuevo concepto que lo primero que tenemos que plantearnos es qué papel va a obligar a que tengan que desarrollar los progenitores. Claro, a partir de este momento podemos empezar a desglosar ese contenido personal y patrimonial que tiene la patria potestad, pero ahora lo vamos a hacer atendiendo solamente a un dispositivo electrónico que es el teléfono móvil. Una de las obligaciones que tiene el progenitor es velar por los hijos, darle esa habitación, ese sustento, esa protección ante cosas que ocurren en el mundo físico. Pero esa obligación de velar, que aparece en el Código Civil, también se tiene que extender al ámbito digital. Aquí es cierto que encontramos un problema que es la brecha digital que tienen muchos progenitores.
Hay muchos progenitores que desconocen realmente las tecnologías que iban a utilizar sus hijos. Nos encontramos, entre comillas, ante nativos digitales y ante padres más bien analógicos que a lo mejor no tienen esos conocimientos para poder velar por la protección del menor. Lo importante, y sobre todo hay que reseñar lo siguiente, nos puede preocupar, si vamos un día a la playa y nos vamos con nuestro hijo menor de edad, mi hijo pequeño, nosotros no le echamos al agua o al mar para que se ponga a nadar sin supervisión o sin vigilancia. Hay que enseñarle primero a nadar, a saber cuáles son los riesgos para poder afrontar esa actividad. Lo mismo ocurre con un teléfono móvil. En el momento en que un progenitor pone a disposición de su hijo ese terminal, tiene que tener en cuenta de que ese terminal tiene una serie de riesgos. Riesgos que en ocasiones pueden ser de la relación menor-móvil, como pueden ser tecnoadicciones, el tema del bumping, que el menor se tire muchas noches con el móvil encendido antes de dormir, lo que puede afectar a su horario, adicciones, por ejemplo, al tema de juegos, también trastornos físicos por el uso excesivo, etcétera. Pero también hay riesgos inherentes a una relación del menor con terceros. Estamos hablando de pederastia a través de Internet, de ciberacoso, de violencia de género digital, porque también recuerden que es una situación que se produce entre adolescentes, también la situación de sextorsión o de sexting, es decir, tenemos riesgos. Esto no implica, ni mucho menos, que tengamos que hablar de una vulnerabilidad o victimización absoluta del menor en el teléfono móvil, porque también el teléfono móvil implica una serie de habilidades y competencias digitales que el menor tiene que conocer y que tiene que afrontar y desarrollar hacia su mayoría de edad. Pero sí es necesario que los padres tengan en cuenta esos riesgos porque a través de diferentes encuestas de psicología y sociología se percibe que hay muchos padres que todavía tienen una baja percepción de los riesgos del teléfono móvil y no son conscientes de ello, con lo que puede implicar a efectos de cara al menor y a su bienestar físico o psíquico. Por lo tanto, una obligación de velar que tenemos que hacer extensible al ámbito digital. La obligación de educar supone lo mismo. Partimos de la brecha digital que tienen algunos padres, pero al igual que tenemos que darle esa formación, esa educación, la posibilidad de acudir a un colegio, de unos materiales, nos preocupamos por actividades extraescolares, también hay que educar a los hijos en el ámbito digital. Hay que ofrecerles una formación tecnológica y una formación mediática. Tenemos que enseñarles a que accedan al teléfono móvil, a que puedan observar, leer la información, a ser críticos y a ser también reflexivos. Es una necesidad. Básicamente se trataría de intentar fomentar el empoderamiento digital que tiene que tener el menor y el desarrollo de uno de sus derechos, que también es la alfabetización digital necesaria por parte del menor de edad. Tenemos otra obligación, que es la obligación de alimentar a los hijos. Y es cierto que a lo mejor este deber no podríamos traerlo o ponerlo en conexión con el teléfono móvil, pero me planteo una siguiente cuestión. ¿Puede un hijo exigirle a su padre, como necesidad básica, tener que adquirir un teléfono móvil? Me planteé la cuestión y comencé sobre todo por casos de rupturas, de separaciones o divorcios en las que se tenía que dirimir la necesidad de afrontar si los gastos del teléfono móvil eran gastos ordinarios o bien extraordinarios. Aquí les tengo que adelantar que los jueces y los tribunales tienen cierta disyuntiva y no se ponen de acuerdo sobre la interpretación que hagan. Aquí puede ocurrir que los padres, antes del divorcio o la separación, hayan llegado ya con la compra del teléfono móvil por parte del menor, por lo tanto se pueden considerar gastos ordinarios, es aceptado por ambos la adquisición del terminal, y si no fuera aceptada esa adquisición del terminal de forma conjunta, el padre que quiera ofrecer el teléfono móvil tendría que ser el que afronte los gastos como tal. Aunque aquí hay que también plantearse y reflexionar sobre si la compra de un teléfono móvil supone un acto de la vida ordinaria y conforme a la práctica social que pueda llevar a cabo un progenitor sin el consentimiento del otro, o si sería necesario el consentimiento de ambos progenitores para poder poner a disposición ese terminal al menor. Tenemos, por lo tanto, esa cuestión que seguramente comenzará a tener cierta relevancia en los próximos años en la vía judicial, como están teniendo otros. El deber de tenerlos a su compañía, no solamente una compañía física, sino que también es una compañía digital, una compañía en cuanto a comunicación. Y de hecho, las diferentes ponencias que me preceden me sirven un poco como base para esta ponencia en cuanto al contenido. Piensen que el menor tiene derecho a comunicarse con su progenitor, con sus abuelos, incluso se plantea el tema de los allegados, que también es necesario que pueda tener esas relaciones. Hay jueces que ya están hablando de la comunicación digital o del derecho a la comunicación digital de los progenitores, y las sentencias están estableciendo, con base al artículo 94 del Código Civil,
el derecho que tiene todo progenitor a comunicarse, incluso citan herramientas como Skype, WhatsApp o bien llamadas telefónicas con el progenitor. Incluso establece un horario de comunicación digital a respetar por el otro progenitor, lo cual es lo más adecuado. Después tenemos otro derecho o deber, que es esa posibilidad de la facultad de corrección. Ciertamente fue suprimida por el Código Civil a través de una reforma, pero, como dice la doctrina y los jueces, del deber de educación de los padres y del deber de obediencia de los hijos se infiere ese deber de corrección que nunca debe ser ni físico, ni violento, ni mucho menos. Pero la corrección es necesaria. Anteriormente, pues se castigaba al hijo que no saliera de la casa, que no viera a los amigos, pero con el uso, el acceso de las nuevas tecnologías, estamos llegando a un punto en el que se está poniendo pues, más de moda el llamado castigo digital o castigo telefónico. Si el niño no estudia, pues se le quita el teléfono, se le quita la consola o se le quita el televisor. Claro, todo esto está suponiendo ciertos dilemas y situaciones que se están produciendo, y también hay situaciones que son completamente alarmantes y aberrantes que se han producido en los últimos tiempos. Una niña que le tiró un plato a una madre porque le quitó el teléfono móvil. En las últimas semanas hemos visto cómo un menor, por haberle castigado a la madre sin poder usar una consola, cometió el asesinato de sus padres y de su hermano menor. También hay una noticia, por ejemplo, de Estados Unidos, de una madre que fue acusada de robo por haberle quitado el teléfono a su hija, teléfono que compró su padre en su momento y que estuvo en prisión durante un día como consecuencia de la denuncia llevada a cabo por el progenitor. Pero también vamos más allá. Tenemos casos aquí en España de madres que han cogido y a lo mejor han forcejeado un poco con la menor, o bien le han pegado una bofetada por una pelea que tenían con el teléfono móvil entre su hijo y el sobrino, y una de esas madres, por ejemplo, fue condenada por una pena de prisión de 9 meses por un delito de lesiones. En otro caso, por ejemplo, el juez exonera a la madre, perdón, de 2 meses. En otro caso, el juez exonera a la madre a pesar de la petición del Ministerio Fiscal de condenarla a 9 meses, porque considera que ese forcejeo en cuanto al teléfono móvil era necesario y que se encontraba amparado, justificado por el deber de educar y de velar por la protección del menor, que en este caso forma parte del ejercicio de la patria potestad. También podemos hablar de representación legal de los hijos en el ámbito digital o de la administración y disposición del teléfono móvil, aunque no me voy a parar mucho, pero es cierto que aunque los menores tienen una especie de autoejercicio de sus derechos, que con el tiempo, y como bien recoge el Código Civil, tiene una capacidad progresiva de obrar que se va a extender conforme vayan alcanzando cierta madurez y edad, es cierto que los padres no pueden olvidar ese heteroejercicio que les corresponde. Por ejemplo, si a mi hijo le vulnera los datos personales, el derecho a los datos personales en el teléfono móvil, a través de una empresa, algún tipo de página web, el padre tiene la obligación de protegerlo y de velar por sus derechos como representante legal. No me voy a parar el tema de administración y disposición del teléfono móvil porque serían casos muy puntuales, por ejemplo, menores de edad que tengan familias con un buen clima económico, por ejemplo, menores de famosos o de personas que tengan cierta disponibilidad económica, puesto que tienen que pensar que hay teléfonos móviles que pueden tener una cuantía, un valor de 50, 100.000 e incluso una mayor cantidad. Aquí hablamos de bienes de extraordinario valor y que, por lo tanto, en el caso de que un progenitor quiera vender el teléfono móvil de ese valor del menor, pues tendrá que afrontar o preguntar si sería necesario o no, como no, la autorización por parte del juez. Pero en este punto no quiero entrar con mayor profundidad. Como pueden observar, ese contenido personal y patrimonial de la patria potestad se tiene que interpretar y aplicar en clave digital por la protección del menor, que también es necesaria ante los riesgos que puede entrañar, y sobre todo tiene que ser respaldada o potenciada por los progenitores. A la hora de abordar esta cuestión, creo que el derecho no puede aplicarse de forma separada a otras disciplinas como puede ser la psicología o la sociología. Y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, sobre todo que nos cuesta a los juristas, de velar por esos estudios que también nos pueden afrontar, porque claro, yo una de las cosas que no podía hacer era, con base al Código Civil, decir qué es ser buen padre. No me atrevo, ni siquiera ni mucho menos, porque yo no tengo descendientes para poder calificar lo que es un buen padre o un mal padre, por lo tanto, no sé quién puede dar la opinión. Pero sí es cierto que la psicología también ayuda
a crear ese manual de instrucciones que no tenemos muchas veces, porque como dice ese refrán que cada persona es un mundo, es cierto, pero también cada hijo es un mundo, y la crianza digital y la crianza normal de cada hijo tendrá sus propias peculiaridades y disyuntivas. Es cierto que en este ámbito, cuando se trata del uso de Internet o del teléfono móvil, se requiere una mediación parental óptima. ¿Cuándo hablamos de una mediación parental óptima? Cuando hay una mediación activa, instructiva, orientadora, habilitante, es decir, acompañar al menor, informarle, enseñarle qué es lo adecuado, una mediación compartida, que al principio en las edades más tempranas implica que yo como progenitor esté usando el teléfono móvil con mi hijo cuando lo utiliza de forma conjunta, una mediación restrictiva, son necesarias, como no, el uso y el establecimiento de normas, de pautas y de límites para el menor, horario, tiempo, etcétera. Una mediación técnica, piensen que hay que plantearse el bloqueo de filtros para que los menores no puedan acceder a páginas, por ejemplo, de contenidos violentos, publicidad inapropiada, etcétera, o incluso plantearse esa posibilidad o necesidad de una aplicación de control o incluso de espionaje parental, que son cosas completamente diferentes. Y la mediación permisiva, que esa no es adecuada, que es la mediación del SFER, de que el menor haga lo que quiera con el teléfono móvil, que muchos de nosotros, por ejemplo en mi caso, me ocurrió, yo no tenía información por parte de mis progenitores por el tema de la brecha digital y nos tuvimos que empoderar de forma autónoma en ese conocimiento de las tecnologías. La cuestión es que una mediación parental eficaz va a ser cuando enseñemos a nuestro hijo a afrontar los riesgos y los peligros de Internet, pero también al mismo tiempo cuando seamos capaces de enseñarles a lograr su máximo potencial, tanto los beneficios como las oportunidades. Porque claro, nos planteamos, ¿a qué edad le tengo que dar a un menor el teléfono móvil? Pero también sería adecuado que un menor no tenga teléfono móvil hasta los 18 años. Dejo también esa cuestión. Bien, todo este panorama, el ejercicio de la patria potestad ante el uso del teléfono móvil, pues va a entrañar, cómo no, conflictos paternofiliales y también conflictos parentales. Paternofiliales, pues nos vamos a encontrar con diferentes como la modalidad de educación digital, la adquisición del primer teléfono móvil, cuándo y a qué edad se lo podemos ofrecer al menor, la corrección digital, esa corrección que es oportuna cuando, por ejemplo, el menor no cumple con esos deberes, el estudio o lo que sea, y también esa posibilidad de llevar a cabo el control y espionaje parental, porque puede ocurrir que un menor de edad se dé cuenta o se percate de que su padre o su madre le ha instalado una aplicación de espionaje parental, con todo lo que puede entrañar de vulneración de derechos del menor. Porque pensemos que los menores tienen derechos. Derecho a la intimidad, derecho al secreto de comunicaciones, derecho a la imagen, derecho al juego, a la alfabetización digital, etc. Ya hay casos, ya que han llegado al Tribunal Supremo, que han justificado la intromisión de los padres porque eran justificados por ciberacoso o, por ejemplo, por problemas de salud del menor. En este caso era una madre que se había percatado al leer las conversaciones de WhatsApp con el otro progenitor, que la familia paterna no le ofrecía la medicación al menor que tenía que tener. Ahí el juez consideró oportuno el poder leer las conversaciones de WhatsApp. Hay otros casos que para mí son dudosos o cuestionables, como el caso de un padre que cogió y obligó a sus hijos a enseñar los mensajes por WhatsApp a una hija de 8 años y un hijo de 10 años a tener que leer los mensajes de WhatsApp que tenía con la madre, pero la sentencia no aluda a por qué motivo el padre leyó los mensajes con otro progenitor. Y en este caso, si hay una comunicación digital del progenitor con sus hijos, aquí sí habría habido una intromisión en la intimidad por las conversaciones que mantenía con la madre. En la sentencia, por lo menos yo no leí ningún tipo de motivo o justificación, pero el juez amparó ese tipo de control. Y cómo no, después vienen las disyuntivas parentales, que también existen en casos de separación y divorcio, incluso cuando no hay separación y divorcio. Primer dilema, le ha dado momento para darle tu primer teléfono móvil. La forma de supervisión o control parental, qué tipo de mediación parental tenemos que desarrollar de forma conjunta y común para la crianza digital del hijo, porque puede haber ciertas disyuntivas. La educación digital del menor, la comunicación del hijo con los progenitores a través del teléfono móvil también puede generar distintas controversias. Si sería adecuado instalar o no una aplicación de control parental y temas relativos a cesión de datos personales. Piensen que a lo mejor, en caso de divorcio, el padre decide instalar una aplicación de control parental al hijo solamente con la intención de saber dónde se encuentra con la madre cuando se encuentra bajo la custodia de la misma. Y que la madre no tenga conocimiento de la instalación de esa aplicación parental en el teléfono móvil del menor. Puede causar también ciertas disyuntivas. Incluso que a la madre no quiera que el padre pueda estar leyendo los mensajes de la menor, ya sean suyos o con otros terceros. Y otros conflictos, como puede ser la corrección digital,
gastos telefónicos, etc. Realmente, actualmente estamos viviendo un mayor aumento de conflictos en el ámbito judicial relacionados con el teléfono móvil. Y aquí lo que tenemos que plantearnos es si es necesario que haya una congestión judicial por este tipo de casos. Pero bueno, siempre lo he sabido por temas que consideramos que no son oportunos, pero finalmente están llegando. Lo que no podemos hacer es convertir a los jueces en un tercer padre. Los jueces tienen que dedicarse a una serie de cuestiones, pero no convertirlos en un tercer padre e intentar que sean los progenitores los que alcancen soluciones. Si el día de mañana afrontamos conflictos a nivel parental o bien con el hijo menor de edad que pueden suceder, incluso puede suceder que un menor pueda denunciar a su padre por un control parental injustificado, excesivo y desproporcional, que puede llegar a ocurrir, tenemos que ver qué tipo de herramientas hay para poder resolver esos conflictos. Si hablamos, por ejemplo, de conflictos paternofiliales, aquí sería adecuado que en caso de tecnoadicciones o, por ejemplo, consumo excesivo de Internet o problemas de comportamiento, intentar acudir a terapia familiar, a un psicólogo, a un sociólogo, a servicios sociales, para intentar ver qué tipo de solución podemos dar ante ese uso o mal comportamiento por el menor con las nuevas tecnologías. También sería adecuado plantearse el uso de la mediación familiar. La mediación familiar también puede intervenir para establecer problemas de convivencia entre menores con sus progenitores. Otra cosa es que se use con frecuencia o no, pero es otra posibilidad. La actuación de las administraciones públicas es básica. De hecho, en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia se recoge que se va a establecer un teléfono móvil de asesoramiento para los padres para problemas derivados del uso de Internet o del ámbito digital. Veremos a ver cómo se pone en marcha ese tipo de teléfono y si finalmente tiene la efectividad deseada por el legislador. Pero también es bueno tenerlo o conocerlo. Aparte de que la actuación de administraciones públicas, también hay centros escolares o centros educativos que tienen que actuar en posible formación, como comentaré a continuación. Otra forma de arreglar conflictos, por ejemplo, parentales, son los expedientes de jurisdicción voluntaria, relativos al ejercicio de la patria potestad, recogidos en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y aquí les puedo destacar un caso de un padre que le concedió a la hija, menor de 13 años, la posibilidad de poder utilizar un teléfono móvil, que era propiedad del padre. De modo que el padre era el que tenía la contraseña, pero dejaba que la hija pudiera utilizar la red social de Instagram y pudiera subir fotografías como menor. ¿Qué ocurrió? Que la madre estaba en contra y pidió en sede judicial la contraseña del teléfono móvil. El juez solamente se ciñó a responder a si la actuación del progenitor estaba ajustada o no ajustada en cuanto al ejercicio de la patria potestad y solamente dictó una resolución en la que estableció lo siguiente, que atendiendo a la edad de la menor y a que había una buena labor de acompañamiento, supervisión y control por el padre, no era necesario que la madre contara con la contraseña. Y además consideraba que las fotografías que se había subido por el padre y por la menor eran fotografías normales, habituales y que no suponían ningún tipo de atentado contra el interés superior del menor. Por lo tanto, se le concedió la razón al padre. Pero podemos asistir a un incremento de expedientes de jurisdicción voluntaria relacionados con los conflictos telefónicos. De común acuerdo, creo que debe destacarse las siguientes posibilidades. Es cierto que el plan de parentalidad es algo más común en el Código Civil catalán, aunque en la práctica se puede llevar también a nivel nacional, pero sería adecuado que los convenios reguladores comenzaran a plantearse un apartado específico relacionado con la educación digital de los hijos, pautas, aspectos comunes de los progenitores en cuanto a la edad del primer teléfono móvil, el tiempo de uso, la responsabilidad para usarlo con terceros, es decir, una serie de pautas educativas comunes que puedan llegar a tener, porque no sería adecuado ni lo es, que un hijo menor de edad tenga unas pautas educativas, por ejemplo, muy restrictivas en una casa y en cambio después se vaya con el otro progenitor y haya una labor de supervisión muy permisiva, lo cual puede afectar también al menor, y no es lo adecuado ni lo producente. Pues de ahí que se proponga una parte específica de los convenios reguladores o incluso un posible plan de parentalidad digital como forma de dar también respuesta a este tipo de conflictos tecnológicos. También hay otra opción, que es que el padre, bueno, los padres, los progenitores, se pongan en contacto con el menor para intentar
trazar unas normas de convivencia o de uso del teléfono móvil. Aquí pongo contrato entre comillas porque no es un contrato como tal, sino que sería un poco como la pizarra o como los papelitos o dibujos que ponemos en el frigorífico para que el menor pueda coger y respetar unas normas o pautas de conducta. Pero aquí les tengo que advertir que según el tipo de cláusulas podrían tener cierta trascendencia jurídica. Habría que ver también su contenido. Por lo tanto, hay muchas formas innumerables para poder tratar este tipo de conflictos tecnológicos que comenzarán a tener un mayor protagonismo en sede judicial o extrajudicial. Y esta situación provoca lo siguiente. Ante el uso del teléfono móvil tenemos que intentar potenciar varias cosas. Primero, la formación y la alfabetización digital de los padres. Y aquí es necesario la colaboración y el apoyo de las administraciones públicas como los centros educativos. De hecho, la Ley de Protección de la Infancia habla de esa colaboración y ese apoyo por parte de la administración pública y los centros educativos en cuanto a la formación de los padres y ese acompañamiento. Y también una mayor percepción de riesgos y una mayor educación digital por parte de los progenitores. Sería adecuado potenciar lo anterior, porque no nos podemos amparar en la ignorancia del conocimiento tecnológico para provocar una situación de pasividad como progenitores ante el uso de las tecnologías por un menor. De hecho, se podría llegar a plantear casos o supuestos de suspensión o privación de la patria potestad relacionado con un mal uso o gestión de las tecnologías por los progenitores. Es una cuestión que se podría llegar a debatir en un determinado momento. Para ir concluyendo, pues voy a hacer uso también de un filósofo que ha utilizado la compañera que me ha precedido en su ponencia, que es el filósofo Bauman, que es de origen judío, que decía lo siguiente, que la vida social ya se ha transformado en una vida electrónica o en una cibervida. Y de hecho, ahora tenemos que ser conscientes que los menores, queramos o no, en la práctica social, también forman parte de esa cibervida. Por lo tanto, hay que potenciar el ejercicio de la patria potestad digital, responsable y diligente por los progenitores, intentar llegar a un equilibrio en cuanto al uso del teléfono móvil por los riesgos y los derechos que puede ejercitar el menor a través de esa herramienta digital y, sobre todo, un mayor papel y apoyo por parte de las administraciones públicas, aunque, como decía anterior ponente Carlos Villagrasa, hay muchos problemas muy importantes y ya están un poco devastados de muchos trabajos y asuntos para llevar hacia adelante. Pero es una oportunidad y algo que tendría que, sobre todo, no echar la mirada hacia un lado por los riesgos que puede entrañar para el bienestar del menor, sobre todo a nivel físico o psíquico. Sin más, termino con mi exposición, decirles que tengo un trabajo sobre la materia por si a alguno de ustedes les puede llegar a interesar y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que me quieran plantear. Muchísimas gracias y nuevamente por participar en este Congreso y Evento Jurídico.